transformarnos. Y cuando la palabra opera en nosotros, lo que hace es producir paciencia, la de Dios, que habla de continuidad, de perseverancia, de avanzar. Y cuando se habla de consolación, es la intervención divina, es como el Señor interviene en nosotros. Ahora ahí se producen los cambios, porque la palabra produce paciencia y consolación para que se manifieste en nosotros la esperanza, para más esperanza, porque Dios es el Dios de toda esperanza. Y la esperanza que se ve no es esperanza, o sea que significa que Dios es un Dios que está en constante expansión. Así es Dios, no hay límites para Él. Y cuando nosotros recibimos la palabra y aprendemos, porque la palabra nos enseña, entonces nos vamos abriendo a algo tan grande, tan maravilloso. Entramos en una dimensión espiritual donde no hay techo, donde no hay límites, donde vamos experimentando más y más de Jesús. Por eso yo quiero que ahora juntos demos lugar a la palabra, que seamos enseñados por la palabra. Busque ahí en San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer juntos. Si gusta acompañarme en voz alta, respire profundo para poder sacar esta palabra por nuestra boca. Entonces lea conmigo San Mateo capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el versículo 26 inclusive. Si está listo, preparado, si ha venido para aprender y ser enseñado por Dios, lea conmigo con firmeza y fuerte voz. Y así dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Diga amén, gloria a Dios, de gloria a Dios por esta palabra. Den un fuerte aplauso por esta palabra, palabra de poder y palabra sanadora. Traemos a memoria lo que ya hemos estado diciendo desde que comenzamos el libro de Mateo. El tema principal de Mateo es el evangelio del reino. El evangelio, las buenas noticias del reino. Así comenzó Juan el Bautista, su ministerio y también Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué tremendo! ¿De qué me habla eso? Que la llegada del reino de Dios a esta tierra habilita que el mundo revierta su camino de perdición y se vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque el reino opera milagros. No es por fuerza de voluntad que el hombre puede volverse a Dios, sino es que Dios ha venido para llevarnos a un encuentro con Él.
Entonces Mateo es el evangelio del reino. Y Jesús, viendo la multitud, una multitud que lo seguía porque ya Jesús había comenzado a hacer grandes milagros, sanidades, prodigios. Entonces muchos fueron detrás de Jesús. Y Jesús, viendo la multitud, no fue a ellos para hablarles, enseñarles, sino que se fue arriba al monte y se llevó a sus discípulos. Tengan bien en cuenta, el Sermón del Monte, así se reconoce los 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, es el sermón que el Señor Jesús le dio a los discípulos. En el buen sentido. O sea que el Señor ahí se explayó. Le dijo, vengan conmigo, yo necesito decirles algo y enseñarles algo. ¿Por qué? Porque de eso dependía la multitud. Los muchos que vendrían en busca de Dios a través de los tiempos. Entonces el Señor apartó a los suyos, apartó a aquellos que iban a ministrar, que iban a enseñar, que iban a hacerle bien a la gente. Y por eso el Sermón del Monte llega a ser el sermón que nos da identidad. Veamos esta imagen, primera imagen. Porque el corazón, el centro del mensaje de Mateo y especialmente el Sermón del Monte, es lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos, para que ellos tuvieran una clara identidad. Y lo primero que hace Jesús cuando comienza a enseñarles es justamente decirles, hablarles de las bienaventuranzas. Y Jesús no tenía duda alguna cuando les dijo, vos bienaventurados sois. No habló de un futuro, no habló de un ideal, no habló de un anhelo profundo de su corazón. No, ustedes son bienaventurados. ¿Por qué? Porque para eso los llamó. Para ellos dejaron todo lo que tenían y lo siguieron a Jesús. Porque reconocían que en Él había algo especial. Sabían que estaban relacionándose ahora con el Mesías, el esperado, el enviado de Dios, Dios mismo aquí en la tierra. Entonces lo primero que hemos considerado y visto en el capítulo 5 son las bienaventuranzas, más que feliz, más que sentirse completos, sino es una relación total y con Dios. ¿Por qué? Porque ya ahí el Señor estaba diciendo que a ellos les pertenecía el reino. Los bienaventurados son aquellos que tienen certeza de posesión de las promesas de Dios. A ustedes les pertenece el reino. Por eso, sea lo que sea, pase lo que pase, ustedes son bienaventurados. Aunque los persigan, aunque hablen mal, aunque digan cosas que no son ciertas, ustedes son bienaventurados, ustedes son bienaventurados, ustedes son bienaventurados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces es algo que no se puede quitar. Eso está aquí dentro. Y eso es lo que los discípulos tenían que enseñar más tarde. Que ser del reino de Dios es ser bienaventurados. Esa es la clara identidad que se tiene ahora. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Somos bienaventurados. Y por eso, ¿y ahora qué pasa? Ahí siguió Jesús con su enseñanza. ¿Bienaventurados? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes son sal. ¿Sal de qué? De la tierra. La tierra está gimiendo por el pecado del hombre. Toda la creación gime a una. Y la tierra lo que produce es sal para la vida de los seres vivos y todo lo que hay sobre la tierra. Dios lo armó de esa manera, lo preparó. Pero ahora el pecado trastornó tanto que para eso vino el reino. Para eso somos bienaventurados.
Porque ahora Jesús dijo, ustedes son sal. Son la sal de esta tierra que está maldecida, afectada. Pero ustedes son los que vienen a provocar cambios, como hemos dicho en estos días, agentes de cambios. ¿Quiénes son los agentes de cambios? Los bienaventurados. Y no solamente ahí, sino que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Las tinieblas invaden los pueblos, las naciones. La gente anda en oscuridad sin sentido, sin propósito en la vida. No saben qué hacer. Ser sal es un cambio, una realidad que tiene que ver con los salarios, tiene que ver con lo que uno recibe del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Pero ser luz significa que le da sentido a la vida. Ya no se andan a tientas diciendo qué hago, a dónde voy, qué puedo hacer. Oh, la iglesia es luz. La iglesia es luz. Oh, eso es tremendo. Primero somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el reino llegó a nosotros. Oh, somos sal y somos luz. ¡Ey! Dios no nos da la vida simplemente porque no sabe qué hacer con nosotros o para darnos un tiempo más de vida. No, hay propósito, hay sentido. Si sos salvo, si has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, así es como Dios te ve, como bienaventurado, porque el reino llegó a ti. Y Dios dice, tú eres mi instrumento, tú eres lo que yo necesito por amor a esta tierra que gime, producir cambios. Y tú eres la respuesta para tanta gente que anda en oscuridad. Tú eres luz. Ahora no quedó ahí Jesús. Por eso apartó a sus discípulos. Porque ellos eran todos judíos. Y era importante que se entendiera el fin y propósito de la ley. Por eso le dice a ellos, a los discípulos, no penséis que he venido a abrogar la ley, porque eso fue una de las acusaciones más graves que llevaron al pueblo judío a levantarse en contra y aún a clamar que Jesús fuera muerto, colgado en la cruz. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no entendió. Y por eso Jesús le dice a ellos, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, ¿qué significó para Jesús cumplir la ley? Ya lo hemos predicado, pero es bueno repetirlo. Porque sin ley no hay tal cosa como una causa que se pueda juzgar para declarar culpable o no a alguien. Entonces Dios dio la ley. ¿Para qué? Para poder juzgar el pecado de todos los hombres en el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo es el fin de la ley, dice Pablo en Romanos 10. Es el fin de la ley. Jesús cumplió con la ley. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Porque hubo un justo juicio el de Dios y Dios derramó su ira sobre él. Y por eso murió Jesús. Porque si no, no podría haber muerto Jesús. Porque la muerte es resultado del pecado y Jesús era sin pecado hasta que tomó la copa amarga y Dios lo hizo pecado. Y ahí es donde Jesús cumplió con la ley. Ahora los judíos se equivocaron. No entendieron las palabras de Jesús. No captaron la verdad de Dios. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, usando lo que es bueno, justo y santo, hicieron de la ley una ley para justificarse a sí mismo. Una ley de justicia propia. Entonces esa ley de justicia propia no vino de Dios, no es de Dios. Porque usaron lo que es bueno y usaron la ley para hacer una ley. Fuera de contexto, una ley de justicia propia. Entonces el Señor dice, les quiere enseñar a sus discípulos, porque ellos se iban a enfrentar y se enfrentaron. Tuvieron que saber cómo enseñar a la iglesia.
Y aún aquellos que iban a ser, que siendo gentiles iban a ser incluidos, sumados a la iglesia. Gentiles que ni conocían ni sabían acerca de la ley, pero que muchos habían sido confundidos más tarde, en años siguientes. Entonces Jesús les quiere enseñar que la ley no es mala, sino lo que los hombres hicieron de la ley, un instrumento para sacar una ley distinta. Y por eso Jesús dijo que aquellos que siendo parte de la iglesia enseñan a guardar la ley, en el reino del cielo serán llamados pequeños. ¿Por qué? Porque están afectando, dañando, minimizando lo que significa la gracia. Pero aquellos que enseñen la verdad de la gracia y la justicia de Dios en Cristo Jesús serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y ahí estamos nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora bien, después de hablar de la ley, como hemos leído en este versículo 21, Jesús pasa a hablar de lo que significa estar en esta zona gris, donde las cosas no son claras, donde aquellos que enseñan a guardar la ley se están equivocando y por eso algunos entonces comienzan a vivir en ese espacio donde hay justicia propia, donde no se está viviendo la gracia de Dios, donde no es luz plena. Y por eso Jesús comenzó a hablar, y aquí está la siguiente imagen. Cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué significa matar? Quitar la vida, eliminar la vida, que no haya más vida en el prójimo. Ahora Jesús está declarando, ustedes oyeron, y claro, ¿quién oyó eso? Si aún en las leyes humanas, aquel que le quita la vida al otro, que mata, va a ser llevado y ser declarado culpable ante el juicio. Pero Jesús viene entonces y dice, mas yo os digo. Entonces Jesús está diciendo, ahora en este evangelio del reino, gracias al evangelio del reino, gracias a que el reino ha llegado aquí, yo les digo algo ahora, importante que ustedes tienen que saber. Qué tiempo de escuela para los discípulos. Para que no se confundieran, para que supieran discernir las cosas. Y le dice, yo os digo, palabra de Jesús. Yo os digo. Y los discípulos dijeron, ¿qué nos va a decir Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que nos tiene que decir que nos ha apartado para hablarnos a nosotros cuando allá está la multitud desesperados esperándolo a Jesús? Y acá Él nos tiene en este seminario intensivo. Mas yo digo que cualquiera, pequeño, grande, niño, joven, adulto, anciano, cualquiera. Y ahí entonces la primera cosa que Jesús habla, de aquellos que en esta zona gris se ubican, porque están pensando en sí mismos, porque están pensando en justicia propia, porque se están identificando, aunque sea en forma inconsciente, no voluntaria, se están identificando con la ley. ¿Qué pasa con estos? Que se enojan. ¿Saben de qué hablaba Jesús? ¿O está hablando de algo desconocido? ¿Alguna vez se enojó usted? ¡Qué silencio! ¿Se ha enojado? ¿Se ha enojado? Y alguno dirá, ¿pero quién no se enoja? En el mundo en que vivimos, ¿quién no se enoja? Esta mañana justamente me pasó algo en el camino. Venía bien y a otro se le ocurrió
ponerse delante. Yo venía bien y vine en colectivo y se me escapó. Porque alguien me habló. ¿Por qué me vino a hablar? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Estas son pequeñas cositas. ¿Quién no se enoja? Dicen muchos en el mundo. Pero Jesús no está hablando al mundo. No está hablando a la gente incrédula. Está hablando a sus discípulos. Le está hablando a los siervos de Dios, a aquellos que tenían una gran responsabilidad de participar en el reino, llevando adelante la iglesia. ¿Cuánto más? A la iglesia hay que enseñar esto. ¿Se han enojado? Nadie dice nada. ¿Están enojados? Bueno, mejor que no diga nada. ¿Se va a enojar? Esta palabra es para enseñarnos a no cometer ese error. Veamos el significado del enojo. El significado del enojo, ustedes lo tienen ahí. ¿Qué significa la palabra enojo? Muy interesante, sentimiento de disgusto, porque el que se enoja no siempre dice lo que siente, pero lo siente. ¿Qué te pasa? Pero decime, ¿qué te pasa? No abrís la boca. Es un sentimiento de disgusto. Lo contrario a lo que uno espera y anhela y le trae placer y gusto a la vida. Un sentimiento aquí profundo de disgusto y mala disposición. ¿Qué te pasa? Nada. Pero hay algo aquí dentro que comienza a trabajar. Mala disposición a una persona o cosa, porque no solamente uno se enoja con personas, se enoja con muchas cosas. ¿Cuántos platos rotos hay por allá? ¿Cuántas cosas que no tenían nada que ver terminaron destrozadas? Porque por alguien se enoja, se enoja. Ahora bien, ¿qué más dice el significado de esa palabra en su origen, como fue escrita en griego? Provocar o encolerizar. No es asunto entonces de uno mismo, porque uno está ahí disgustado, está molesto, que las cosas no salen bien, sino que eso sin palabras. Algo está en el ambiente. Algo está que es... Aquí estoy respirando algo raro. ¿Le ha pasado? Quizás llegar a un grupo de personas y decir, hay algo que aquí, no sé qué pasa, pero algo pasa. Entonces el enojo, óigamelo bien, no viene de Dios. No hay enojo santo. No es obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el enojo? Provoca o encoleriza. Y si algún otro está descuidado y no vive en el Espíritu, va a terminar también enojado. Llegar a exasperar y desencadenar en ira. Eso es lo que hace el enojo. Provoca. No me mires así porque me vas a conocer. Llamas de fuego. Usted sabe de eso. No estoy diciendo nada nuevo. Ahora, Jesús dijo, cuidado. Cuidado, no solamente quitar la vida matando, pero tiene mucho que ver con lo que está profundo aquí dentro. Entonces no está hablando de los que sufren las consecuencias, sino de lo que es el individuo. Por eso le está diciendo, a ustedes les digo. Esta es una palabra a los discípulos para que lo entiendan. Y Jesús llegó a decir algo. Quien así lo haga, óigame bien, Pedrito, ¿me escuchaste? Después Pedro hizo lo que no tenía que haber hecho.
Quien así lo haga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En todo juicio, en el juicio, sea humano o en el reino de Dios, será culpable. Entonces, hermano, el enojo no es algo que pasa por delante de Dios y Dios cierra los ojos y dice, no, ¿qué va a hacer? El hombre es hombre. ¿Qué va a hacer? Así es la vida. No, no, no. Jesús dice que eso está presente. Aún delante de Él y en todo juicio que se levante. Por eso sí hay un texto que tenemos que recalcar, déjenmelo usar ahora. Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. Donde dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, y el enojo tiene que ver con la carne, la sobra de la carne, por eso ahí en Gálatas está la lista de la sobra de la carne y está la ira entre otros pecados. Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué va a cegar? Corrupción. Lo que mata, lo que destruye, lo que entorpece, lo que afecta. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, siempre están los contrastes, como siempre decimos. Y Jesús está diciendo, la palabra nos dice claramente que a Dios no lo podemos burlar. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y si siembra para su carne, va a cegar de la carne. Si siembra del Espíritu, va a cegar vida eterna. Entonces, esta palabra que Jesús le está diciendo a los discípulos es vital para poder preservar la salud del pueblo y aún la vida de ellos. Los discípulos tenían que aprender esto desde el vamos, desde el comienzo. Siguiendo a Jesús tenían que entender qué significa el evangelio del reino, que el reino fue traído a esta tierra. Y ellos tenían que saber lo que Jesús les estaba diciendo. Yo os digo, más yo os digo, pero yo os digo. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Va a tener un problema donde va a sentirse mal. Por eso a veces uno encuentra creyentes en estas condiciones. ¿Por qué no vivís la alegría de Jesús? ¿Por qué estás con esa cara? ¿Por qué venís al culto y estás así duro como una estatua? ¿Qué pasa? ¿Lo trataron mal? Puede ser. ¿Alguien habló mal de él? Puede ser, quién sabe cuántas cosas acontecen. Pero no es problema de lo que pasa alrededor, no es problema de los demás, es un problema propio y personal. ¿Por qué? Porque a Jesús lo insultaron, lo maltrataron, lo criticaron, lo insultaron, lo trataron aún de demonio y cuántas cosas más, pero Jesús jamás se enojó. Una reacción desconocida en la persona de Jesús, porque si no él sería culpable en cualquier juicio, aún delante de Dios. Hola. Entonces Jesús toma tiempo con sus discípulos y Jesús está tomando tiempo con nosotros. El enojo, que a veces se lo toma como algo muy normal. ¿Qué querés? Ya colmó mi copa, ya pasó la medida, ¿qué querés que haga? Entonces los discípulos tenían que entender el lenguaje de Jesús. Que el enojo no es de Dios. No es de Dios. No vino el Espíritu Santo para decir, enojate, un poco de enojo te va a hacer bien. No. Ahora Jesús no terminó ahí. Por eso esta nueva imagen. Perdón, pero yo quiero decir algo más acerca del enojo.
porque viene ahora con lo que sigue. El enojo atenta contra la comunión, por eso es contra el hermano. Separa a los miembros de un mismo cuerpo. Niega la doctrina del nuevo nacimiento. Da lugar al maligno. ¿Por qué? Porque el maligno vino para matar, hurtar y destruir. Entristece al espíritu. Por eso los que no tienen clara identidad se enojan. Pues es un problema de identidad. ¿Soy o no soy del reino de Dios? ¿Tengo que ver con el evangelio del reino o no tengo que ver con el evangelio del reino? Y si soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, ¿qué pasa con mi enojo? ¿Qué pasa con tu enojo si persiste? Es lo segundo que dice Jesús y en esta imagen lo tenemos. Algo sale por la boca. Algo sale por la boca. ¿Y qué es lo que sale por la boca? Cuando se le llama al hermano necio. Ya no es algo escondido ahí, sino que de pronto ya no aguanta. Ya no aguanta esa situación. Ya el enojo ha aumentado. Ya comenzó a levantar temperatura. ¿Y qué es lo que sale por la boca? Cuando al otro se lo llama necio. Ahora, ¿qué significa la palabra necio? Veamos acá el significado de la palabra necio. Y la palabra necio significa indigno. Ya la persona enojada ve cómo lo ve al otro. Lo ve como una persona indigna. No merece nada bueno. Y lo que va a salir, sea con la palabra que sea, es ese sentimiento de enojo. Va a salir para herir. Porque el otro se va a sentir indigno frente a aquel que le está hablando. Porque lo está tratando como necio. Necio también significa, es un término de más absoluto insulto. Aunque te diga una sola palabra, pero es profundo. Un sumo menosprecio. Donde uno le está diciendo, yo no aprecio nada de ti. Ya me colmaste la medida. Para Jesús es muy serio lo que sale de nuestra boca hacia el hermano. Algo más acerca del significado. Es lo que provoca un vacío, algo que lo separa totalmente del otro. Vacío, más referido al intelecto que a la moral, sin inteligencia. Entonces no hay nada que te relacione a ti conmigo. Hey. Entonces hay un gran vacío, se produce un gran vacío. Y por eso algunos, por guardar enojo, esto sigue creciendo y de pronto uno puede observar que ese hermano ya no tiene nada, ninguna relación con los demás. ¿Por qué? Porque se ha producido un vacío. De su boca algo salió que está diciendo que los demás o la persona con quien está enojada es una persona indigna, no quiere saber nada. Lo está llamando necio, aún sin pronunciar la palabra. ¿Se entiende? Esta palabra es peor que estar encolerizado, o sea, el enojo que provoca ira. Por cuanto es una palabra ultrajante que es peor que un sentimiento no expresado. No está simplemente diciendo, pero yo estoy mal, me siento mal por lo que vos hiciste, por lo que vos dijiste. No, ya está usando un arma, es un arma. Contra el otro es hiriente, es profundo. Por eso Jesús dijo, quien así lo haga, si el enojo lleva a juicio y la persona se siente culpable, aunque no lo piense, aunque quiera justificar su enojo, pero está bajo juicio. Pero ¿quién llame a su hermano necio?
será culpable ante el concilio. Y concilio es la unión de los santos, la reunión del cuerpo de Cristo. Delante de todos ya la persona, porque ha sacado palabras que no tenía que haber sacado. ¿Por qué? Por guardar enojo. Entonces, ¿qué sucede? Se siente culpable ante los demás. Por eso algunos no quieren ni pisar la iglesia después. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué no venís al culto? No, ¿para qué voy a ir allá? Porque se siente culpable. Porque va más allá de lo que la persona puede pensar. Es algo que está profundo aquí dentro. Hola. Oh, cuánta sanidad esta palabra. Para saber el enemigo que está presente y que no tiene que tener lugar. No hay que darle espacio al enojo que termina llamando al prójimo, a su hermano, necio. Pero ahí no termina la cosa. Y los discípulos estaban oyendo lo que Jesús estaba diciendo, yo os digo. Entonces estaban ahí atentos. Y qué atentos que Mateo después lo escribe textualmente todo lo que Jesús les dijo. ¿Por qué? Acá viene la otra imagen. Porque la cosa sube de temperatura. Ya el enojo es grave delante de Dios. Y la persona se hace daño. Ya llamarlo necio ya afecta el alma del prójimo. Entonces Jesús llega a este tercer punto que dice, cualquiera que llame a su hermano fatuo, que le diga fatuo. Claro que esa palabra quizás no se utiliza, pero es fácil de reemplazarla. Pero la intención es esta. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver en esta otra imagen el significado de la palabra fatuo. ¿Qué significa? Aburrido necio. Y yo digo, ¿qué? Eso es tan terrible. ¿Le ha dicho alguno? Ya no quiero saber de vos, sos un aburrido. Bueno, parece que suena sencillo, pero no sé por qué está ese significado ahí. Yo no lo puse, no lo creé. Lo copié nada más de lo que significa la palabra fatuo. Aburrido es lo que se le está diciendo al otro. O necio, eso es lo que ya vimos en la otra imagen. ¿Por qué? Porque ese me aburrí, no tengo nada, no me simpatizás, no me caes bien. Es porque en el corazón está diciendo que es un insensato, moralmente. Y ahí también que me llamó la atención, cabeza dura. Claro, algunos amorosamente dicen, sos un cabeza dura. Pero cuidado con aquel que está diciendo, pero no te entra nada y está con un odio, un sentimiento tan duro y se lo dice así como para golpearle y atravesar su corazón. Por eso hay más para aclarar esta palabra. Esta palabra denota primeramente obtuso. ¿Qué significa eso? Que no le entra nada, es cerrado, es totalmente, es lento. Por eso también es lento, es tonto. Es una persona que está ahí, así lo ve la persona que está enojada. Estúpido, ignorante, insensato. Este término es un reproche más serio que la palabra anterior, que necio. Escarnece la mente de un hombre, calificándolo de estúpido, ataca su corazón y su carácter. ¡Ey! Ataca su corazón. Eso es una flecha que atraviesa el corazón. Afecta su carácter, el otro ya no es el mismo. Antes se reía, ahora llora. Ahora está hablando de aquel que se enoja. Hola. ¿A dónde llega? Por eso Jesús dijo que quien haga de esta manera quedará expuesto al infierno de fuego. Y hermano, eso sí que es serio, ¿eh? ¿Quién está expuesto al infierno de fuego? Los que no son salvos, los que no tienen cobertura,
los que son vulnerables, lo que hace que el diablo se sienta dueño y patrón de su vida. Ahora, el que se enoja y termina de este punto, queda sin cobertura, expuesto a que el diablo haga con él lo que él quiere. Si no hay arrepentimiento, puede llevarle directamente a ese destino de perdición eterna. Eso me está hablando de pérdida de la salvación. Hola. No significa que pierde, pero quedará expuesto. Hola. Qué buena que la palabra viene para bendecirnos y ayudarnos. Porque los discípulos necesitaban esto, aprenderlo. Ahora Jesús no quedó ahí. Porque con el que se enoja, está hablando de los creyentes, no del mundo, de los que no conocen a Jesús. Por eso Jesús sigue hablándole a aquellos que viven en esa condición, que están enojados. Entonces, pensemos, este está enojado. Entonces Jesús le dice al que está enojado: si traes tu ofrenda al altar, ahí viene. ¿A dónde vas? A llevar una ofrenda. ¿A dónde? Al altar de Dios, delante de Dios. Y dice, pará, dice Jesús. La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? ¿Por qué ofrendamos, hermano? La ofrenda, para entender el sentido y significado escritural, es una expresión de nuestra fe, de lo que somos en Jesús. Es nuestra identidad con el reino de los cielos. Yo pertenezco al reino de los cielos. Mi Dios, mi Señor, mi amo, dueño de todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, heredero de las promesas. He sido enriquecido con toda su gracia. De su plenitud tomo y gracia sobre gracia. Mi corazón se ha ensanchado y esta es mi identidad, esta es mi manera de expresar lo que yo soy. Y por eso vengo con una ofrenda, Entonces la ofrenda para Dios es muy grata. Porque, a diferencia del diezmo, ¿vieron? Ya que está, lo decimos. El que diezma es honesto, está reconociendo que todo le pertenece a Dios y el diezmo es de Él. Por eso en Hebreos 7 habla de que cuando diezmamos le estamos dando al que está sentado allá en el trono, aunque lo reciben aquí hombres, pero le estamos dando a aquel porque estamos reconociendo que somos del nuevo pacto, que el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él está intercediendo por mí y le pertenezco a Él y por tanto lo que es de Él es de Él. Entonces el diezmo es ser honesto. Amén. Por eso Jesús, me habéis robado, le decía al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no querían dar 5, no querían darle los diezmos y tampoco las ofrendas. ¿Por qué? Porque estaban negando su identidad con Jesús. ¿Ese será el problema de algunos que no quieren ofrendar? Otra vez la ofrenda. Veníamos bien y ahora otra ofrenda. Voy a llegar tarde para que no... Ya pasaron la ofrenda, ¿qué va a ser? ¿Mala suerte? No somos de esos. Pero nuestra ofrenda es la expresión genuina, real, honesta de lo que somos. Si Él me dio tanto, si Jesús se ofrendó por mí hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo no le voy a ofrendar a Él lo que soy? Entonces a través de una ofrenda le estoy diciendo, Señor, todo te pertenece. Yo quiero agradarte, porque la ofrenda es justamente un sacrificio de amor, con amor. No porque quiero ganarme el cielo, sino porque tengo el cielo ganado. Pertenezco al reino de los cielos, entonces ofrendo porque me gozo. ¡Oh, cuánta alegría! ¡Qué bendición! Porque si alguien se olvida de levantar la ofrenda, por favor, que yo necesito ofrendar. Porque al ofrendar nos estamos ofrendando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Ahora entonces Jesús está diciendo al que está enojado, para. Vos venís y querés decirme que estás identificado conmigo, que vos estás en buen orden, que todo está bien delante de mi presencia. Venís con una ofrenda diciendo yo soy así cuando yo tengo un poco de duda. No, Jesús no duda. Pues está diciendo, me parece que tenés un problemita. Tenés enojo. Y si hay enojo contigo, eso te está contaminando la ofrenda. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si venís para ofrendar, eso es correcto, eso es santo, y Jesús está esperando el momento. Pero de pronto encuentra que este viene con cara enojada, un corazón conflictuado, unos sentimientos, y se ha atrevido a decir cosas que no tenía que haber hecho. Entonces dice, pará, lo frena. ¿Y qué le dice? Deja primero la ofrenda y déjala. Tenés algo que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fíjense lo que dice Jesús. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Ahora, eso me llamó la atención. Reconcíliate. En la manera como está expresado parece que hay que reconciliarse con el hermano. Sí, también. Ir al hermano y decirle, perdóname, me enojé con vos, te quise cortar la cabeza. O por lo menos dejarte con un ojo negro. Claro, pero Jesús no está pensando en lo qué hacer con el otro. Está pensando qué hacer con uno mismo. Porque está hablando del que se enoja. No del que sufre el enojo. Está hablando del que se enoja. Por eso Jesús dice, reconcíliate. Reconcíliate contigo mismo. Ponte en orden. Ahora déjenme decirle, me gustó el significado de esta palabra que aparece solamente aquí en Mateo. Reconcíliate. ¿Saben qué descubrí? Que significa hacer las cosas de manera diferente. Hacer las cosas, porque quizás la manera como te has comportado, la manera como has hablado, la manera como te desarrollas en la vida, eso ha provocado que otros estén afectados, que estén dañados, que se sientan mal. Entonces, no es asunto de que el otro tiene que cambiar, el que tiene que cambiar es uno. Hola. Si vos hablas así, no se entiende nada. Pero háblame bien, por favor. Me está sacando las casillas. ¿Qué hay que hacer? El otro tiene que cambiar. No, cambia vos la manera de encarar ese asunto. Ponete al lado, hace que lo repite, decirle despacito, decide para que yo lo entienda. Cambia la actitud, cambia la forma. ¿Saben cuántos matrimonios se han deshecho por pequeñas cosas? Escuché una vez que delante de un abogado fue un matrimonio para decirle, ¿y por qué quieren separarse y divorciar? Porque ya me cansó. Porque cuando va al baño agarra el dentífrico y lo toma de otra manera y lo gasta todo. Y por eso, sí, ya estoy cansado. ¿Cómo puede? Pero nunca escuché algo semejante, pero lo escuché. Porque a veces surgen de pequeñas cosas. Entonces el que se enoja es porque muchas veces necesita él cambiar. En vez de decir, otra vez sopa fría. Cambia, por lo menos cambia de menú, qué sé yo. Decir gracias por esta sopa, pero está fría y a vos te ponía mal.
¿Y qué tengo que aprender a tomar sopa fría, no caliente? ¿Cuál es el problema? Entonces, espero que sirvan estos pequeños sencillos ejemplos. Reconcíliate. Primero con tu hermano. ¿En qué sentido? Lo que has hecho hasta aquí, que te produjo enojo contra él, cambia vos. Cambia vos. Cambia vos. Eso es lo que está diciendo, lo que yo os digo. El enojo no es bueno. Entonces hay que reconciliarse. ¿Con qué? ¿O con quién? No solamente con uno mismo, sino con Dios. Porque ahí uno tiene que decir, pero yo soy hijo de Dios, ¿cómo puedo estar enojado? ¿Cómo puedo seguir manteniendo una postura, una conducta, una manera de vivir que va a producir situaciones enojosas? Hola. No esperes que el otro te cambie o cambie su manera de hacer las cosas. Vos tenés que cambiar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esta palabra viene para traer sanidad. No es asunto de que te enojes, es asunto de que cambies vos. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Te ha molestado hasta aquí? No pienses en lo que más te ha molestado y te ha provocado ira. Pensá qué hiciste, cómo respondiste, la manera. Y ahí Dios tiene que hacer algo grande en cada uno de nosotros. Aprender a ser manso y humilde de corazón como Jesús. Porque allí encontramos descanso para nuestra alma. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Porque si todo dependía de cómo hacen los demás, tendríamos justificativo, pero no hay para el enojo. Miren, Esteban es un ejemplo que me gusta mencionar. Él predicó la palabra. ¿Qué palabra predicó? Pero los judíos se pusieron locos, mal. El primer mártir de la iglesia cristiana. Y comenzaron a apedrearlo porque ellos decían, no puede ser. Ahora Esteban en ningún momento se enojó, todo lo contrario. Dijo, Señor, perdónale, no saben lo que están haciendo. Y con una cara de bienaventurado, mirando los cielos y la gloria de Dios, dijo, yo veo al Señor sentado en su trono, ¡qué bárbaro! ¡Pum! La última piedra lo liquidó, pero se fue con Jesús. Así que no depende de cómo se reaccionan los demás, depende de cómo uno responde. Y en Esteban sí que podemos decir que no había enojo. Por eso veía los cielos abiertos, por eso vio al Señor, por eso se gozó. Y ese testimonio hizo que un día más tarde, un Saulo de Tarso entendiera las cosas de Dios. Los que sirven para el Espíritu saben orar y pedir misericordia. Esperan cambio y saben entregar las vidas de los demás en las manos del Señor. No se hacen cargo de los demás. Por eso voy al versículo 25. Porque Jesús está hablando a los que se enojan. Entonces primero reconcíliate. Reconcíliate con Dios. Vos, contigo mismo, hacé las cosas distintas. Y entonces Jesús ahora dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Bueno, dos cosas muy importantes. ¿Quién es el adversario? El adversario no es el hermano ofendido. Yo quiero darles por lo menos una cita y quizás dos, pero una en 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. El versículo 9, 8 y 9. El 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¡sepan! Que hay un solo adversario y es el diablo, porque él es el acusador de los santos. Siempre anda buscando la manera, la forma de acusar. ¿Me dan lugar para otro versículo? Gracias. 1 Timoteo capítulo 5. En algo práctico que acontece a veces, sucede, porque habla distintas cosas. Pablo le dice a Timoteo cómo actuar, cómo tenía que hacer las cosas. Y entonces le habla de las viudas. En el versículo 14 de 1 Timoteo 5 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den, y aquí hago el énfasis, no en las viudas, por favor, pero qué importante, porque es cuando están sin cabeza, se sienten solas ante una pérdida. Entonces, que no den al adversario, ocasión de maledicencia. Entonces al adversario hay que darle ocasión para que uno comience a cometer errores gravísimos que tienen que ver con el mal, practicar el mal. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Entonces dice: Timoteo, por favor, estás ahí para corregir y advertir y guiar y evitar que se cometa esto. Hay un solo adversario, hermanos, es Satanás. Y por eso Jesús, cuando está en el Sermón del Monte, el adversario del que se enoja no es el que contra quien se ha enojado. Hola. Sino que le está dando lugar y espacio, nada menos que a Satanás. Ahora, pero dice que hay que ponerse de acuerdo. Ahora, tuve que ir también y buscar esa palabra acuerdo. ¿Qué significa? No significa que hay que ponerse de acuerdo con el otro, porque a ver si podemos llegar porque tenemos que ordenar, hacer las paces con con quien casi le doy. No. La palabra acuerdo, déjeme decirle qué significa. Porque en la Biblia unas palabras en castellano tiene otras tantas palabras. Y cuando el apóstol habla de acuerdo, significa tener una mente buena. Hola. Porque hasta ese momento tuvo una mente mala. Lo quería hacer justicia, estaba enojado. Que había en la mente pensamientos no buenos. Hola. Porque ¿quién quiere matar al otro y no ser culpado en el juicio? Pero enojarse tiene un nivel que Jesús lo ve como algo tan terrible. Entonces él está hablando de los que se enojan. ¡Ey! Reconcíliate. Hacen las cosas de manera distinta. Ponete de acuerdo con la verdad, no con el adversario, para decir, lleguemos a un acuerdo entre nosotros. No. Ten una mente buena como para decirle al diablo: vos sos diablo y yo no tengo nada que ver contigo. Tú eres el rey de las tinieblas y no tengo nada que ver con ese reino de las tinieblas. Yo soy hijo de Dios, yo soy comprado por la sangre de Cristo. Mi vida está relacionada con Dios. Mi eternidad está asegurada en Él. ¿Qué tengo que ver contigo? Pero quien no se ponga de acuerdo con la verdad, ¿qué va a pasar? Jesús por eso lo dice. ¿Qué dice Jesús? Si uno se pone de acuerdo,
Dice, el adversario te entregará al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. Pero si Jesús vino para sacarnos de toda cárcel. Entonces no está hablando de una cárcel literal de piedra. Está hablando de aquellos que viven apresados, que viven sin libertad. Dice, el adversario te va a echar a la cárcel. Y como dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, frente a este pasaje, Señor, ¿cuál es la salida? No te enojes. Y antes de enojarte, tener pensamientos buenos, una mente buena, hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien para no enojarse? Perdonar. 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 Hay un pasaje que yo quiero mencionarlo solamente. 1 Samuel capítulo 24. Un rey que odiaba, enojado estaba con David y lo quería matar. David tuvo la ocasión de poder vengarse. Y en esa cueva donde estaba Saúl solo y los demás de su ejército fuera, sus amigos le dijeron a David, mira, ahí está Saúl que te quiere matar. Dios te ungió a vos por rey, ahora tenés la oportunidad. ¿Y te acuerdas cuando Dios te dijo que Dios te iba a poner tus enemigos en tu mano? Entonces David fue, pero no fue donde estaba Saúl, sino que llegó a donde estaba la capa y le cortó la orilla de su capa. Y reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Cuando salieron de la cueva, David va y le dice, Padre mío. Lo trata con tanto respeto y se inclina ante él y le dice, Rey mío. Y le habla a Saúl. Le dice, quiero que sepa que en mí no hay maldad. A mí también me dijeron, y tú sabes que Dios te puso a ti en mis manos, pero a mí me dijeron, irán sus amigos, que te matase, pero yo te perdoné. Porque de los impíos, y citó un proverbio, porque de los impíos saldrá impiedad, mas yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. No hay mal en mí. Y miren las palabras que dijo Saúl. Cuando dijo, más justo eres tú que yo. Que habiéndote yo pagado con mal, tú me pagaste con bien. Serás rey, ahí profetiza. Y dice, tú vas a ser rey. Y va a ser un reino firme y estable. ¿Qué hacer frente al enojo? Ser rápido para no enojarse. Y perdonar. Perdonar. Eso tiene que estar acá presente. Yo quiero terminar con otro pasaje de Mateo 18. Mateo 18. Porque Jesús habló del perdón. Y parece que Pedro tuvo sus grandes interrogantes. Y le dice ahí en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y los voy contando. Ya 1, 2, 3. ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si las podés contar, 490 veces, ¿no? 7 por 7. Entonces Jesús le relata una parábola. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía $10,000. No, talentos, no sé cuántos son. A este, como no pudo pagar, 7 veces se le repite la palabra pagar en este pasaje.
Como no le pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No te lo puedo pagar, pero te lo voy a pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Se quedó sin deberle 5. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Menos, nada, unas chirolas, como dicen en algunos lugares. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que le dijo al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se enojó. ¿Por qué se enojó? Aunque no lo dice acá. Porque fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, pero ese enojo de Dios no es el enojo del hombre, cuidado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y fíjense lo que dijo Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo mismo que enseña el Sermón del Monte, lo mismo. Porque el que no perdona, se enoja, acarrea deuda y termina en la cárcel, encarcelado, sin libertad. Y hasta que no pague hasta el último cuadrante, no va a salir de ahí. O sea que si no salda eso, no arregla eso, no va a salir de esa condición de preso espiritual. Hola. Pónganse de pie. La palabra que ha sido lanzada es una palabra que viene a traernos sanidad, que viene a afirmar lo que somos en Cristo. Y no estamos dispuestos a darle lugar al adversario, a Satanás, que nos quiere atrapar, encarcelar, quitar la libertad espiritual. No estamos dispuestos a aceptar el enojo. No nos pertenece. El enojo no es parte de nosotros. No tiene que ver con nuestra naturaleza en Cristo. Y si estamos para bendecir, para llevar vida, para que muchos conozcan esta salvación tan grande, como los discípulos que estaban con Jesús y ellos debían continuar esa tarea que Jesús comenzó. Nosotros también tenemos necesidad que Él nos hable y que podamos entender su lenguaje. No estamos para caer en el error de aquellos que se enojan y practican el enojo. No estamos para decir, bueno,
consentir un pecado. No somos jueces siquiera para juzgar a aquellos que así lo hacen, sino para aprender a tener una mente sana, buena, pensamientos buenos delante de Dios, para ser como Jesús, porque así como Él es, así somos nosotros. Y si Él es manso y humilde de corazón, así somos nosotros. No hay lugar para el enojo. Y si hasta aquí tú quizás vez tras vez has caído en este pecado, tienes la oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Perdóname. Santiago dice: ¿quién no ha pecado con su lengua? ¿Quién no ha pecado enojándose contra el hermano? Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Señor, por el enojo que a veces lo hemos justificado, lo hemos practicado, le hemos dado lugar. Señor, hay quienes dicen: pero soy frágil, soy vulnerable, fácilmente me enojo. Señor, pedimos ahora que tu gracia venga. Sana, Señor, sana. Sana. Que estemos de acuerdo contigo, que nos reconciliemos con Dios y con nosotros mismos, sabiendo lo que somos, sabiendo que tenemos la vida de Dios, que el Espíritu del Hijo está en nosotros y que clamamos: Abba, Padre, donde sentimos la libertad. Ya no somos esclavos del pecado y la maldad. Señor, nos estás preparando para ser siervos útiles. Nos estás preparando para saber discernir y saber dar una palabra de bendición y enseñar la palabra para que haya aprendizaje y cambios. Señor, como iglesia, tú nos estás diciendo que nos extenderemos a la derecha y a la izquierda. Vamos a ir más allá de lo que pensamos o entendemos. Pero Señor, líbranos. Que no traigamos tristeza a tu corazón, ni ahora ni nunca. Y si alguno se enoja, sea rápido a perdonar, sea rápido en liberarse de esa falta, de ese pecado. Yo te ruego, Señor, que tu palabra siga operando. Si perdonamos es porque hemos sido perdonados. Tan grande fue la deuda, porque tuviste misericordia de nosotros. ¿Cómo no vamos a tener misericordia de nuestros consiervos, de nuestros hermanos? La comunión unos con otros es lo que nos enriquece. La comunión contigo, Señor, nos ha traído sanidad y libertad. Señor, yo te ruego ahora que derrames un espíritu donde se experimente la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Señor, yo ministro gracia y paz ahora. Paz. Estamos en orden con Dios. Paz. Estamos ligados a la vida de Dios. Paz. Somos hijos del Altísimo. Paz. Nuestros pecados están sepultados, oculto la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo nos ha librado de todo mal. Paz. Paz. En el nombre de Jesús.
Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Señor. Esto es posible porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz a vosotros. Dijo Jesús, como el Padre me envió, así yo los envío. Somos enviados como sal de esta tierra y luz de este mundo, porque somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados.